quiero compartir un mensaje en esta noche que se titula Las causas de la crisis mundial. Damas y caballeros que nos acompañan en esta noche, santos de Dios. Es increíble, sorprendente, espectacular la forma como los acontecimientos se están precipitando, acelerando en los últimos meses en el mundo, en este planeta que vivimos tú y yo. Es increíble, hace un mes y medio que nadie, un politólogo, ni un antropólogo, ni un comentarista de televisión, ni teólogos, ni paleontólogos, ni de ninguna disciplina académica, podíamos habernos imaginado, ni historiadores, que Siria iba a ser tomada. Por causa de que en Siria se encuentra pues una base naval de Rusia en el Mediterráneo. Entonces yo he predicado durante 48 años, me he dedicado más a la profecía y a la apologética o a la escatología, y pues en la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que Siria no podía ser invadida, ni mucho menos sacar al tercer miembro de la familia Assad, al mismo tiempo que Irán y Libia abandonarían también Siria por causa de que Putin no iba a permitir jamás que Siria fuera tomada por la situación estratégica militar que tiene Rusia en el mar Mediterráneo, con la única base naval que le podía ayudar a Rusia estratégicamente, ¿verdad?, en contra de sus enemigos. Sin embargo, el acontecimiento más grande y del cual la mayor parte de la humanidad nunca se imaginó es que hace 3 o 4 meses estuvimos a punto de ver una descomposición social a nivel mundial, moral, como jamás desde Sodoma y Gomorra lo habíamos percibido. Ni siquiera en los tiempos del diluvio. Y estuvimos en un punto en el mundo donde se juntó un grupo de una élite que comenzaron a dictar protocolos en los tiempos famosos de la pandemia, porque fue algo perfectamente planeado, experimentado, diseñado como una plataforma satánica para poder demostrar que se podía controlar a la sociedad, robarles la soberanía a las naciones, y que un grupo de personas, un grupo de oligarcas, estoy hablando de no más de 7 familias, controlaron la pandemia, usando las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico, el globalismo y algunos millonarios como George Soros, la familia Rockefeller y Bill Gates. Ellos controlaron todo. ¿Quién le decía a México, tápense, no vayan a la playa, pónganse ahora un pañal aquí en la boca? Todo venía no del presidente de México, ni el presidente de Costa Rica, ni el de Panamá, ni tampoco el de Francia, ni el de España. Venía de un grupo de 6 o 7 familias. Para que nos demos cuenta el mundo a dónde ha llegado. Porque bíblicamente la Biblia describe el final del mundo como un orden económico, militar, político y religioso, por un hombre llamado el Anticristo. Sin embargo, esto ha precipitado más todavía y se están destapando, decimos en México, las coladeras, cuando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, que se llama en inglés USAID, aid es ayuda en inglés, acaba de descubrir el presidente Trump y la organización actual que destinaron durante los últimos 4 años, escuchen esto, el 70% del dinero de los contribuyentes en Estados Unidos a promover el movimiento LGTB en el mundo. Estamos hablando de billones. Pregunta, ¿qué propósito tenían de imponer la ideología de género en México, Guatemala, Chile, que les enseñaran a los niños a masturbarse a los 5 años? A como sea, a promover una agenda, una narrativa donde el niño hay que decirle que no necesariamente es niño, que puede ser niña, y que no hay 2 géneros, hay 4, 5, hasta 38, 40 géneros llegaron a atreverse a decir que existían. Que
bibliotecas públicas de Estados Unidos y en las librerías hubiera un grupo de drag queens, hombres vestidos de mujer, para que le enseñaran a los niños a prepararlos y darse cuenta que podían entrar ellos a los 12, 13 años de edad a cambiar de género por medio de operaciones quirúrgicas, de diferentes tipos de hormonas, etcétera, etcétera. Y fue una perversión como ustedes no tienen la menor idea. Voy a dar algunas cifras y estadísticas de la cantidad de dinero que esta organización en Estados Unidos, cuya función es la ayuda humanitaria, el desarrollo económico, democracias y gobiernos, educación, destinaron a promover la inmoralidad en el mundo entero. Destinaron 1.5 millones de dólares para promover en Jamaica el movimiento LGTB, 4 millones de dólares para promover el transgénero en Serbia, 5.5 millones para los derechos homosexuales en Uganda. Guatemala recibió 2 millones de dólares para el cambio de sexo, 1.1 millón de dólares para grupos LGTB en Armenia, 2 millones de dólares para promover en toda Latinoamérica el movimiento LGTB e imponer en las escuelas primarias la ideología de género. 6 millones de dólares para promoverlo en el mundo entero. Millones en Afganistán, Yemen y Siria. 4 millones en Macedonia. Casi 9 millones en Nepal. 447,000 dólares para promover el ateísmo en Nepal. 47,000 dólares para promoverlo en Colombia. Y además de todas estas cosas, los medios de comunicación hace 6 meses, escuchen esto, el 90% de los medios de comunicación, agencias de televisión, CNN, CBC News, etcétera, etcétera, estaciones de radio, estaban controladas por esta élite, este grupo que comenzó a dictar los protocolos para que ellos, junto con el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos, Suiza, donde se juntan presidentes, ex senadores, ex diplomáticos, etcétera, etcétera, se reúnen cada año por un hombre llamado Klaus Schwab, que ya pasó a la presidencia, para poder determinar el plan para todos nosotros en los próximos años. Y el último plan de ellos ha sido que van a crear una nueva raza de seres humanos que se llaman dioses. Aparte de todas estas cosas, la cadena BBC recibió 3.3 millones de dólares de Bill Gates para promover todas estas agendas. Reuters, otra famosa cadena de noticias, le dieron 10 millones del Pentágono de Estados Unidos para promover la narrativa del globalismo y el movimiento LGTB. La fundación de Bill Clinton, su hija de Bill Clinton, le dieron 80 millones de dólares. Y la esposa del movimiento para los niños y el tráfico humano lo dirigía la esposa del expresidente Bill Gates, Joe Biden, Jill Biden. 80 millones de dólares, y la esposa de un presidente dirigía las agencias del tráfico humano de los niños con una fundación, con una capa completamente disfrazada, dizque para ayudarlos, y por debajo del agua estaban traficando con las vidas de los menores de edad. La actriz Angelina Jolie recibió 20 millones para hacer comerciales en Ucrania a favor de Ucrania en contra de Rusia. El Foro Económico Mundial recibió 70 millones de dólares para infiltrar los gobiernos democráticos en el mundo. El movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa, recibió 30 millones de dólares. Simplemente el show de Sesame Street le dieron 20 millones de dólares para promover a través de un show, disque de caricaturas y millones de niños, con la fundación Salven a los Niños, que presidía la esposa del presidente Biden. Toda esta información está en YouTube, está en Internet, está en los medios de comunicación, es pública.
Y en estos días están por tratar de describir y revelar lo que pasó con Epstein, que fue un judío que compró una isla en Estados Unidos, invitaba a senadores, invitaba a presidentes, invitaba a la gente importante a tener relaciones con niñas entre 13 y 16 años de edad. Todo bajo un ocultamiento y una capa de humo, ¿verdad?, para disfrazar todo. El presidente Trump acaba de jurar, ¿verdad?, que va a destapar esta situación. Bondi, la que está actualmente al frente de este departamento en Estados Unidos, acaba de declarar que el FBI no quiere entregar la información. Estábamos en un mundo que la gente no se dio cuenta en lo que estaba a nuestro alrededor, como en los tiempos de Noé. La gente come, bebe, se casa, vives en tu círculo, mi gente, mi familia, mi negocio, mi bufete jurídico, y nos completamente desarraigamos de la realidad del mundo que estamos viviendo. Los que trajeron sus Biblias, los que no, siéntense con un cristiano. Les pido que la abran en el capítulo 24 del libro de Isaías. En esta noche vamos a escuchar las palabras hace 2700 años. 2700 años, donde un profeta hebreo describe las razones, las causas por las cuales viene un juicio como no nos imaginamos sobre este mundo que se llama la Gran Tribulación o la semana 70 de Daniel. Voy a leer los primeros 6 versículos y procederemos a continuación a desarrollarlos. Dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, como al sacerdote, al siervo, al amo, a la criada, a su ama, como el que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da al logro, hacia el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Escuchen el versículo 6, el 5 y el 6, que son las 3 consecuencias que vamos a desarrollar por las cuales el mundo tiene que ser juzgado por Dios. Y escuchen esto: la principal consecuencia es la inmoralidad. No el cambio de clima, ni tampoco la economía. En todos lados se discuten en los foros políticos. Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar este candidato qué es lo que presenta. Nunca tratan con la moral. Y es la causa por la cual todos los imperios del pasado cayeron, por la inmoralidad. Dios no tolera la inmoralidad. Y el mundo estaba tan descompuesto hace todavía 3 o 4 meses que ya se están erradicando todas estas leyes en el mundo entero, y el mundo está reaccionando y despertando a esta realidad para que podamos darnos cuenta del punto en que el mundo estuvo a punto de caer y que desgraciadamente va a volver a caer, no sabemos en cuántos años más. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Este pasaje del libro de Isaías es llamado el Apocalipsis de Isaías, porque después de haber pronunciado el juicio, el profeta Isaías, sobre 11 naciones, ahora pronuncia el juicio final sobre el mundo entero, que no tarda ya en caer. Vemos nosotros claramente que Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículo 21, habla acerca, hace 2000 años, de este tiempo que se viene al mundo, que se llama la tribulación o la gran tribulación. Dice Mateo 24, versículo 15, Jesús está hablándole a los discípulos: cuando vean en el lugar santo, o sea en el templo judío,
que va a ser reconstruido. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Atención, ¿qué es Judea? Es el territorio geográfico donde se encuentra ahorita Judea y Samaria, y está ocupado por miembros de Hamás, por palestinos que Israel les ha permitido dentro del territorio de Israel vivir. Qué interesante que hace 2000 años la advertencia de Jesús sea: a ustedes que están ahí en Judea, dentro de Israel, les aviso, por favor, en cuanto vean que el anticristo entra al templo, sálganse corriendo, sálganse huyendo, porque es el lugar más poblado dentro de Israel por los palestinos. Sálganse, váyanse a los montes, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuál es ese entonces? El tiempo, o en el tiempo del anticristo surge en el mundo, proponga un globalismo que ya está en acción, desarrollándose actualmente con la Agenda 2030, con la ayuda del Foro Económico Mundial, con la ayuda de las Naciones Unidas y con la ayuda de la Organización Mundial para la Salud. Todas estas agencias o paragubernamentales, algunas de ellas, están funcionando para pavimentar el camino, y el primer paso fue con la pandemia. Fue el primer campo de experimentación donde llegaron a un punto tan ilógico y tan irracional, donde entrabas a un restaurante y te decía la persona: por favor, tápese al llegar a la mesa. Y llegabas a tu mesa y ahí se fueron los virus, ahí te podías quitar la bufanda. En el avión, mi esposa y yo, a mí me suspendieron de la línea aérea. Me reservo el nombre de la línea aérea para que no me vuelvan a suspender. Me suspendieron 4 meses porque durante un viaje en el avión, cuando comenzó esto, nos hacían tapar la boca. Pero cuando llegaba la Coca-Cola con la aeromoza o los cacahuates, te podías quitar el pañal. Y cuando la persona o la aeromoza pasaba por mi lugar, me veía siempre comiendo. Porque yo le dije a mi esposa: pues ahora voy a seguir comiendo durante todo el viaje, para demostrarles, ¿verdad?, que es una estupidez, que en 10 segundos que te comen los cacahuates, los virus no te van a atacar. O sea, completamente ilógico. Bueno, pues me reportaron desde luego. Fui a comprar un boleto en la semana que entra. Me habían dicho que estaba suspendido por 4 meses. Me acusaron de terrorismo doméstico. Es al punto donde llegó la gente. De las playas, ¿a cuánta gente la sacaron de las playas? Por el amor de Dios, si el oxígeno es el yodo que necesitamos cerca del mar, lo que más puede nutrir nuestro sistema neurológico, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a decirnos que ni siquiera nos fuéramos a las playas? Que en los gimnasios hicieras tu ejercicio tapada la boca, o que corrieras tapada la boca, por el amor de Dios. ¿Sabes cuántos microbios y cuántas cosas tiene una persona que tiene esta cosa aquí durante más de 2 o 3 horas? ¿Y cuánta privación de oxígeno tienen los niños que los obligaron a taparse a los 2 o 3 años la boca también? Cuando el sistema neurológico de una criatura está en desarrollo en esa época. ¿A qué punto llegó el mundo de crueldad? Y la gente, todos como obedeciendo como borregos lo que les decían. No reaccionaba nadie. 3 vacunas, 4 vacunas, 5 dosis. El presidente Biden diciendo $100 para el que no quiera vacunarse. En los hospitales, a los médicos que no acepten poner vacunas, córranlos de los hospitales. Y miles de médicos, miles de profesionistas violaron el pacto hipocrático que un médico hace de jurar salvar la vida, por venderse y por evitar no ser corrido del hospital. Increíble. Dios probó la fidelidad y la integridad que tenemos cada uno de nosotros en las convicciones que debemos de tener. Desgraciadamente, la mayor parte de la humanidad carece de convicciones morales y de ética y de valores judío-cristianos. Por eso el mundo se encuentra como se encuentra. Vemos en Lucas también, capítulo 21, otra descripción que hace Jesucristo acerca de los tiempos finales que se vienen sobre el mundo, versículos 25 y 26. Entonces habrá gran señal del sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran gloria, y podrá el mundo gozarse en ese día maravilloso. ¿Por qué va a juzgar Dios al mundo? Porque los seres humanos en el siglo XXI, no en el siglo XX, en el siglo XIX siempre ha habido Sodoma y Gomorra, siempre ha habido movimientos homosexuales, de transgénero, etcétera, etcétera, pero nunca el hombre había llegado, como el Foro Económico Mundial, a atreverse ante todos los políticos del mundo, un hombre decir: vamos a crear una super raza de seres humanos, porque tenemos la genética y tenemos la inteligencia artificial y tenemos la tecnología para ahora. Si somos el resultado de una amiba y creemos en la evolución, que no fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pues ahora tenemos los medios científicos y tecnológicos para evolucionar. Antes no lo podíamos haber hecho en el siglo XX todavía, porque no tenemos lo que tenemos en el siglo XXI. Ahora tenemos todo para poder hacer mezclas, cruzar a un chivo con un borrego, a un caballo con una burra, y comenzar a hacer experimentos que comenzaron con la eugenesia, con los nazis, que fueron los padres de la eugenesia. El famoso doctor Mengele, nazi, ¿verdad?, que comenzó a hacer experimentos sacándole a los ojos a los niños para que tuvieran los niños ojos azules, abriéndoles el vientre a la mamá para experimentar con los fetos. Bueno, es impresionante todo lo que se llevó a cabo durante el tiempo del nazismo, que ha vuelto a revivir en el siglo XXI. El ser humano cree que podemos fabricarnos mejores, que podemos hacer una raza mejor de seres humanos. ¿Por qué va a juzgar Dios al mundo? Porque hemos llegado al grado máximo de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Dios, no te necesito, no necesito ninguna fuerza que trascienda este mundo. Yo tengo la capacidad, se llama humanismo filosóficamente. El ser humano tiene la capacidad, los medios, la tecnología para resolver los problemas que van mucho más allá de la capacidad que tenemos para resolverlos. Pero creemos que podemos resolver la pobreza, el clima, y el matrimonio no tiene por qué ser entre un hombre y una mujer. ¿Nos creemos realmente dioses? ¿Nos creemos con la capacidad de poder creer que nos hicimos a nosotros mismos? ¿Que somos el producto de la evolución? Cuando la segunda ley, la de termodinámica, la física y la biología niegan, escúchenme estudiantes que nos visitan, muchachos, ve y dile a tu maestro que la teoría de la evolución nunca fue demostrada científicamente. Porque para que sea científico tiene que ser demostrable en un laboratorio, en tubos de ensayo. Jamás. ¿Qué dice la segunda ley, la termodinámica? Que todo lleva un proceso de destrucción, de completamente desintegración, que todo se está acabando. Tenemos que pintar la casa, tengo que arreglar mi coche, estamos muriéndonos molecularmente. No hay evolución, hay completamente lo contrario. Estamos completamente degradándonos cada vez más. La biología dice que el ser humano está formado por aminoácidos y son los ladrillos de la vida. Y los aminoácidos, señores biólogos que nos visitan, médicos que nos visitan, los aminoácidos han impiden e impedirán la evolución. Y ahora en 1954 que se descubre la genética, pues el doctor Weeks y el doctor Watson, que se demuestra con la genética, que es imposible que mi esperma, ¿verdad?, la semilla, que le llama la Biblia la semilla, pueda tenerla el chango, la pueda tener el becerro, el caballo tiene un esperma, los gatos tienen un esperma, los equinos tienen otra esperma, y cuando cruzamos dos espermas es imposible que pueda resultar más que un ser híbrido. Entonces la misma genética destruyó la teoría de la evolución. En 1955, el 60% de los científicos ateos se volvieron a la Biblia. Porque o crees que fuimos hechos de la nada por un accidente, o crees lo que dice la Biblia. No hay más que dos opciones, no hay tercera. Ningún brujo ni nadie puede crear a una raza humana. Y esto fue el problema con el cual enfrentamos. Ahora vemos en el pasaje de Isaías 24 detenidamente lo que Dios dice acerca de este juicio. Número 1, Dios vacía la tierra, trastornará la tierra y hará esparcir a sus moradores. Número 1, Dios será el agente del juicio final. Cuando Pablo
en Hechos capítulo 20, llegó a la ciudad de Atenas, la cuna de los estoicos y los epicúreos, discípulos del filósofo Zenón. Pablo dijo estas palabras cuando se enfrentó en el capítulo 17 a este grupo de filósofos. Versículo 30: Dios, habiendo pasado por alto los altos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Será Jesucristo el que abrió sus brazos en una cruz, el que regresará al mundo, ya no para salvar a nadie. Se terminó el tiempo de la gracia, ya no hay misericordia, ahora viene el tiempo de juzgar. Yo te he dado esto, vengo a pedirte cuentas. Tú rechazaste a mi Hijo Jesucristo, no hay ningún problema. Yo no mando a nadie al infierno, tú mismo escogiste tu destino final. Y si no entendemos esto, no entendemos lo que es el carácter de Dios. Veamos también en Apocalipsis capítulo 16, de qué forma el planeta Tierra será completamente devastado. Dice Apocalipsis 16, versículo 3 y 4. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió en sangre como de muertos. Murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Cuando nosotros nos atrevemos a decir: ¿cómo es posible que Dios juzgue de esta manera al mundo? Nada más acuérdate, ¿cómo es posible que podamos a un niño de 4 o 5 años meterlo a un mercado para que hombres desalmados violen a esa niña, a ese niño de 4 o 5 años a través del tráfico humano? No hay peor maldad que la ONU quería legislar este año la pedofilia. ¿A dónde podemos llegar ya? ¿Legalizaron el matrimonio gay? ¿Institucionalizaron el matrimonio gay? ¿Les otorgaron adoptar a 2 mujeres a niños y a 2 hombres a niños? ¿Brincamos al transgénero? En California, permitido que una niña de 13, 14 años de edad sea operada sin el permiso de sus padres. Promover en las escuelas primarias que se masturben, que los niños que no tienen capacidad ni siquiera de su sexo todavía a los 5 o 6 años de edad, enseñarles que pueden convertirse en otro género. ¿Ustedes creen que hay más maldad que eso? Ya no hay más maldad que eso. Y es el colmo de la maldad humana. Hemos llegado a la degradación total. Jesús dijo: el que se meta con un niño, más vale que se amarre una piedra en el cuello y se aviente al mar. Ya cuando el ser humano llega a una degradación total en el que se legisla tener relaciones sexuales legalmente con un menor de edad, el mundo se volvió loco. Es una psicopatía total. Pero ese es el punto en el que el mundo ha llegado y la gente completamente desapercibida. Vemos nosotros también que este juicio, dice en Isaías 24 en nuestro pasaje, será enteramente la tierra vaciada, destruida, enfermada, todos los altos pueblos de la tierra. El planeta Tierra será completamente devastado. Ahorita el aire, el agua, la comida está completamente contaminada. Ahorita tú vas a una tienda y todo es Red Bull, Monster, y nunca compres ninguna bebida en lata, de lo que sea, menos Coca Diet. Es lo más cancerígeno que existe. Nunca tomen ni coman salami ni carnes frías, ni nada que esté en envolturas de plástico en el mercado. No te atrevas, si quieres llegar al rapto, a tomar Coca-Cola. Tú te tomas una Coca-Cola y tienes que caminar o correr 30, 40 kilómetros para el azúcar que se te va. Una Coca-Cola a los riñones no la eliminas. Y entonces, ay, me siento cansado, ya no tengo ganas de nada, leo la Biblia y me duermo. Estás intoxicado, estás completamente tóxico.
Comienza nuestro organismo, que no fue diseñado para estas cosas, pero es una fábrica de elementos en el mundo, de alimentos completamente transgénicos, medicinas alopáticas y completamente que no son medicinas. Acabo de descubrir ahorita una medicina que muchas veces me recomendaban ahí para el colesterol, que lo tenían muy alto, que se llama Lipitor. Ahora dicen que es veneno para el cáncer, que es lo que alimenta más el cáncer. Estamos en un mundo completamente donde tomas algo y colateralmente te enfermas de otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos alimentemos de frutas, de hierbas, de ensaladas, 2 litros de agua diarios, que hagamos ejercicio, que no traigas aquí un púlpito integrado de barriga. Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado capacidad intelectual. Tenemos el internet, tenemos ahora la inteligencia artificial para consultarla también. Esto es bueno, esto es malo, por el amor de Dios. Entonces tenemos que buscar nosotros la forma de vivir y la forma en la que podemos agradar a Dios, porque nuestro cuerpo, tu cuerpo no es tuyo, ni mi cuerpo es mío. Somos el templo del Espíritu Santo. Y David le dice en 1 Corintios 3 que Él destruirá a aquel que destruya al cuerpo, que es del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia está lleno de gente, ¿verdad?, que por la mala alimentación están padeciendo de cantidad de enfermedades que los van a llevar cada vez más y más a la tumba tarde o temprano. Ahora vemos la causa del juicio en el versículo 5, capítulo 24 de Isaías. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Cuando Dios nos creó, puso una línea a Dios y dijo: si tú cruzas esa línea se llama transgresión, y toda transgresión es pecado. Estás haciendo algo que va en contra de lo que yo estoy haciendo en tu vida para protegerte. Y cuando puso esa línea, Dios dijo lo siguiente: no usen el sexo fuera del matrimonio. Cualquier uso del sexo fuera del matrimonio se llama fornicar. Y las actividades sexuales ilícitas, las vamos a considerar en algunos pasajes, es lo peor que un ser humano o un cristiano puede hacer con su cuerpo, porque las consecuencias de los pecados no son iguales. El pecado sexual es el que bíblicamente más graves consecuencias acarrea a tu mente, a tu cuerpo, a tu salud, a tu matrimonio, a tu vida y a nuestros hijos. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 18, versículo 22 al 25, lo que Dios, cuando escogió a Israel para que propagaran estas leyes civiles, estas leyes de salud, estas leyes médicas, para que fueran un pueblo sano delante de Dios. Vean las cosas que Dios le prohibió a Israel. Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Capítulo 20, versículo del 13 al 15. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aquí nos detenemos. ¿Cómo es posible que había pena de muerte por el homosexualismo? Simplemente tenemos que comprender lo que había detrás de estos mandamientos santos de Dios. Dios es un Dios sabio y Él no se puede equivocar. Si tenemos nosotros una isla, pongan ustedes que naufragamos 10 familias y nos juntamos en una isla. Al llegar en esa isla, llego con mi mujer, vamos 7 o 4 matrimonios. Lo primero que tenemos que hacer en esa isla, así se forma un mundo, es poner leyes. El que se meta con mi mujer o el que se meta con una mujer casada, lo colgamos de una palmera. Oiga, pero es que vamos a tener que recurrir a una ley tan drástica para evitar que nos echemos a perder mutuamente. Porque si transgredimos sexualmente nosotros en una isla, en 3 o 4 familias o 6 familias, las leyes sexuales, vamos a convertirnos en animales en menos de un año. Y al ratito vamos a ser todos contra todos. Cualquiera que se meta a robar a mi casa, pena de muerte. Leyes drásticas para la sobrevivencia de los demás. Entonces, cuando comenzó el mundo a juntarse, la pena de muerte era imprescindible.
porque se propagaba la homosexualidad y se propagaba como una radiación nuclear el pecado de la sexualidad, el lesbianismo o peor todavía, ¿verdad?, el transgénero, que todavía no llegaron a ese punto. Así que nosotros vemos que estas leyes que Dios establece son para nuestra protección. Veamos lo que dice en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice así el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos se dan una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. En otras palabras, huye. Salte corriendo como José. ¿Se acuerdan de la historia de José en el libro del Génesis? Que se fue el capitán a la guerra y la leona de la esposa, ¿verdad?, una mujer insaciable sexualmente. José era bien parecido, se quedó en el palacio y una de las tardes le dijo, Pepino, ven para acá, mi amor. A ver, aquí, siéntese aquí que le voy a contar un cuento de hadas. Y jaló a Pepino o a José y comenzó a hacerle propuestas indecorosas. José, dice la Biblia, que tenía temor de Dios. Sabía que nadie lo veía en el palacio, estaban solos él y la reina, pero él sabía que Dios ve todo lo que hacemos. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Dios lo ve perfectamente bien. ¿Qué hizo José? No se quedó a discutir, se arrancó y la mujer se quedó con su capa y salió corriendo de su cuarto. Después fue acusado de una forma calumniosa, pero sin embargo es la forma, como dice la Biblia, huye de la fornicación. Si hay una mujer que comienza a saber tú que no es tu esposa, comienza a pedirle a Dios, Padre, te pido que esta mujer que hoy vi con el vestido hasta por arriba de las rodillas, por eso las mujeres tienen que vestirse con decoro y con decencia, porque las mujeres nos atraen a los hombres por la forma como se visten. Mujeres con escotes, con demasiados pantalones apretados, atraen la atención de los hombres. Una mujer cristiana no tiene por qué llamar la atención con su cuerpo. Por eso tiene que vestirse con decencia, como dice la Biblia, como la esposa de Abraham, como Sara, ¿verdad?, que dejó el ejemplo de las mujeres que viven cerca de Dios. Y ahora pues el mundo está, ya las mujeres, nosotros que vivimos en Estados Unidos, ya usan unas mallas de pantalones que ya son mallas, ya son transparentes completamente, pero cada vez se va degradando más sin que nos demos cuenta, y cada vez hay más adulterios. Cada vez hay más jóvenes que se embarazan a su novia y se tienen que casar porque ya la muchacha está embarazada. Todo entra por una sexualidad completamente que no está restringida ni detenida por el poder de Dios que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Que no ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tienen de Dios? Porque hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, dice el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Escúchame, si tú insistes en seguir comprando pornografía, en seguir viendo pornografía, si tú insistes en seguir creyendo que puedes tener relaciones sexuales con un hombre igual que con una mujer, porque tienes una atracción completamente enferma en tu mente, porque si tienes el cromosoma YX, eres macho camacho. Entonces, si tu genética y tu biología te dicen, por tu mismo fundamento cromosómico y genético, que no eres mujer, entonces tu problema es aquí, tienes tornillos sueltos, que tú tienes que cambiar y pedirle ayuda a Dios. A eso vino Jesucristo, a sanar a todos los que estábamos rotos, perdidos en el mundo. Yo era ateo durante más de 15 años en mi vida, antes de ser cristiano. Profesé el Partido Comunista en México, quería decir guerrillero a Cuba. Yo era enamorado, tenía la foto del Che Guevara arriba de mi cama, era mi héroe. Pero era un programa equivocado. Y vino Cristo a desprogramarnos y a meternos este programa en la mente para limpiarnos de los mugre de los programas que mi papá, mi mamá, mis maestros en la escuela, mis consejeros me enseñaron, porque no tenían la vida de Jesucristo. Entonces dice la Biblia que cuando una persona insiste, Dios te entrega y te empuja para que desciendas y toques fondo. Esta noche tienes oportunidad de arrepentirte de tu vida.
pedirle perdón a Dios. Señor, yo no puedo con mi sexo, creo que soy esto, pero no lo soy, soy hombre, pero ¿por qué me gustan otras personas que no deben de gustarme o ser atraído? Estos son demonios. Señor Jesús, clámale, grítale, ten misericordia de mi pecador. Y Cristo vino a morir por los pecadores. Pero si de otra manera Dios te entrega a la inmundicia porque cambiaron la verdad por la mentira, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta frase, mente reprobada, escríbela si quieres, significa una mente o una persona que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Y a eso hemos llegado en el siglo XXI. Cuando llegamos que los mismos gobiernos están imponiendo la pedofilia, legislando cosas que violan, porque no todo lo legal es moral. Entonces no importa que el gobierno dictamine una ley que va en contra de la Biblia y lo hacen legal, para mí no es para mí es inmoral. Yo estoy sometido a las leyes de Dios. Entonces cuando tú llegas a un punto en el que ya insistes y ya no distingues qué es bueno y qué es malo, como ahora se acuerdan los Juegos Olímpicos en Francia, que pusieron una burla de Dios, una mesa con la última cena a una muchacha judía de 220 kilos de peso, transgénero la muchacha, con un niño menor de 6 años y un hombre detrás con sus órganos genitales de fuera. En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia, por el amor de Dios, cuando hubo quejas contra el Comité Olímpico francés, ¿saben lo que contestaron? Es que el mundo no entiende el nuevo arte. A eso le llaman arte. ¿Qué tiene que ver degradar a Jesucristo, degradar la Biblia, y a un niño de 6 años ponerlo con otro hombre con los genitales de fuera? Ese niño ¿por qué eso? ¿Por qué esa perversión tan grande del mundo? Porque tienen mentes reprobadas. Ya más de la mitad de la humanidad, estoy seguro, que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Pero nosotros no somos así. Somos hijos de Dios. Y unos de ustedes eran homosexuales antes de ser cristianos, otros borrachos, parranderos, jugadores, fornicarios, adúlteros, pero ahora hemos sido lavados y santificados con el Espíritu de Dios. Para que vivamos para un Dios que nos dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora veamos en penúltimo lugar el pecado más grande que menciona Isaías 24. Qué increíble que hace casi 2700 años se haya adelantado el mundo en lo que iba a terminar, en la inmoralidad. No por la economía, ni por la falta, ni por el clima este y el otro. La inmoralidad es algo por lo cual Dios tiene que intervenir. Y le damos gracias a Dios que ahora que el presidente Trump fue nombrado, mandó más de 56 decretos donde ahora se permite leer la Biblia en las escuelas públicas. Se prohíbe ya los transgéneros, se prohíben operaciones clandestinas de cambio de sexo, se prohíbe la pornografía en tal y tal cosa. Viene a hacer una revolución completamente de la moral. Y la gente, ay, es que nos está imponiendo ahora aranceles. Se preocupan todavía más por la economía que por los cambios que Dios tiene importancia, que es la moral. Así está la gente de confundida en el mundo. Así de confundidos estamos. En México, ¿verdad? Ay, es que ahora está regresando y esto y lo otro. Hay una narrativa todavía controlada por esta élite que existe, esta oligarquía de multimillonarios que están en agencias no gubernamentales, tratando de hacernos creer que nosotros somos animales y que no nos vamos a preocuparnos por las cuestiones sexuales ni por las cuestiones de los principios de ética y moral que son el fundamento de toda sociedad. Dice en tercer lugar, quebrantaron el pacto sempiterno. Damas y caballeros, cuando Dios creó el mundo, ¿cuál fue la primera institución que fundó? El matrimonio. El matrimonio es la institución más santa y la más sagrada delante de Dios. Porque las naciones están formadas por familias. Y cuando en un matrimonio, el matrimonio se redefine
Y ya no es entre un hombre y una mujer y los niños. Ya esa familia no es la familia, sino que ahora 2 hombres pueden tener una familia y 2 mujeres. Es cuando hemos llegado a la desarticulación, a la división, a la perversión más grande de cualquier sociedad. El pacto sempiterno es el pacto del matrimonio. Y precisamente por ser el matrimonio la ilustración más grande de lo que es la iglesia de Jesucristo, el último libro de la Biblia, que se llama Malaquías, él acaba condenando a los líderes de Israel con estas palabras. Malaquías capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Dios se despide con este mensaje a los líderes de familias: a ti que eres papá, a mí que soy papá, a ti que eres pastor, a ti que eres juez, a ti que eres presidente, a ti que tienes cualquier persona que tenga una familia. Nosotros los hombres nos va a juzgar Dios 10 veces más que a las mujeres, porque a nosotros nos entregó la responsabilidad de ser los líderes morales de nuestros hijos y de nuestra familia. Y cuando el hombre olvida eso y le entrega el liderazgo a la mujer, es lo que se llama el famoso matriarcado, donde el hombre ya es un holgazán, ya la Biblia se la lee a las mujeres a sus hijos. El hombre no se preocupa por si el muchacho trajo marihuana o no trajo marihuana. El hombre, eso sí, pero trabaja de 18 horas diarias. Y ahí está el dinero. Vieja, aquí te traigo los colonos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero él se desocupa completamente de la educación moral que nos corresponde a nosotros. Las mujeres toman las riendas y sin que nos demos cuenta, la mujer es la que obedeces o duermes en el suelo. Esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y le contestaron los líderes: ¿por qué? Vean ustedes la falta de conciencia. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para que ahora nos rechaces? Escúchame, así termina la Biblia en el Antiguo Testamento: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Para Dios, guárdate en tu espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. O sea, se refiere con la que te casaste y es la madre de tus hijos. Por favor, escuchen lo que significa la palabra desleal en el original hebreo. Es la palabra bagad, con B de burro, como suena, B-A-G-H-A-D de David, bagad. Escucha lo que significa ser desleal a tu esposa o a mi esposa. Significa actuar encubiertamente, ser un hipócrita en frente de mi esposa, ser fraudulento, esconderme completamente o encubrir o tapar o decirle te amo, Panchita, y al mismo tiempo tengo pornografía y tengo un amante. Esta deslealtad Dios la ve y Dios sabe lo que tú estás haciendo con tu esposa. No tarde el juicio en caer sobre estas personas, tarde o temprano. Dice la Biblia: tus pecados te alcanzarán. O tal vez ya tienes un año de adulterio con una mujer, o 2 años engañando o viceversa, una mujer a su esposo. Tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios ama completamente la lealtad en el matrimonio de los 2 hombres y de la mujer. Y esta es la razón a la cual el mundo ha llegado en el siglo XXI. Quisieron cambiar la definición del matrimonio. Vean ustedes, ahora sí lo pueden crear conciencia. Comenzaron a propagar que ya no es entre un hombre y una mujer, ahora se redefine. Comenzaron a atreverse a redefinir el género. No hay hombre y no hay mujer. Hay 3, 4, 5, 6 géneros más. Los niños no hay que respetarlos. Si tú tienes amor por un niño igual que por un perro, el bestialismo o otra mujer, ¿por qué no dicen los pedófilos? No puedo amar a un niño y tener relaciones sexuales con él. Y en las escuelas de género e ideología lo enseñaban, para que los niños se acostumbren, escuchen esto, a tener sexo desde niños, para que puedan acostumbrarse que son seres sexuales. Más perversión no puede haber. Esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. No es por la política, no es por los gobiernos, no es porque Putin invadió Ucrania,
No es porque estamos a punto de una tercera guerra mundial. La raíz es que el mundo se está pudriendo, deshaciendo, descomponiéndose en su moral. Y el mundo no lo puede concebir. Y nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Si estos mensajes no se predican y la gente no despierta la realidad, comenzando en las iglesias, es porque tenemos el miedo y tenemos la cobardía de no anunciar lo que es la verdad delante de Dios. Y no ponemos nada por la verdad, sino a favor de la verdad. Si ustedes, dijo Jesucristo, los que me siguen, aman y siguen la verdad, serán mis discípulos. Y un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas de Jesucristo. No eres cristiano por venir el domingo a la iglesia. También los religiosos vienen al domingo a la iglesia, a diferentes iglesias. Eres cristiano porque crees lo que dice la Biblia. Y yo te pido en esta noche, si tú has ofendido a tu esposa, no lo hagas ahora. Llega hoy en la noche y pídele perdón. Pídele perdón a tu esposa y dile: no he sido el esposo que tú mereces, o no he sido la mujer que tú mereces. Vamos a orar juntos los dos y a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. No hemos dado un ejemplo a nuestros hijos que deberían ellos de seguir. Nuestros hijos nos observan las 24 horas y nuestros hijos son los mejores psicólogos. Yo, cantidad de jóvenes que tratamos, siempre me dicen: es que pastor, mis padres son los hipócritas. Salgo con mi papá y siempre lo veo viendo a las muchachas en los centros comerciales. Pasa una muchacha con los pantalones que parece trapecista de la Taide o de un circo, y a mi papá se le van los ojos y dice que él es cristiano y que va a la iglesia. Nuestros hijos no son tontos, se fijan claramente las convicciones que profundamente debemos de tener. Gracias a Dios que hace 2000 años un hombre fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días para decirte en esta noche que te ama. Que si tus pecados fueran como el carbón, vendrán a ser como la blanca carmesí. Que si tus pecados fueran completamente horribles ante tus ojos, y en esta noche Dios te ha desvestido a través de la predicación de su palabra, tú te arrepientas, le pidas perdón a Dios y le digas antes de salir por esa puerta o por esa puerta: Señor, ya no quiero vivir así. Quiero ser santo en toda mi manera de vivir. Es muy corta la vida que tenemos, y te pido en esta noche que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo me limpie de todo pecado. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hiciste renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una esperanza reservada para nosotros en los cielos, inmarcesible, que somos guardados por el poder de Dios mientras vienes por nosotros por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, por un amor tan grande que has derramado en la cruz, por mostrarme que me amas y que en esta noche me aceptas tal como soy de pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, en esta noche no importa lo que tú hayas hecho,